Ya estamos en vivo. En vivo. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por lanzarse al vacío con nosotras. Bueno, iniciamos esta plática sobre el proceso de White Room, que empezó siendo una aproximación incitada por la Corte de los Milagros, que es una compañía en la que estamos Andrómeda y yo, y que invitamos a Joatzin y a Gabriela como creadoras alternas. Y bueno, al final hemos pasado por varios momentos. El primero fue haciendo un work in progress en El Hormiguero, interviniendo la casa, gran parte de la casa, y pues de ahí nos surgió la necesidad de sí realizarlo de manera escénica, presencial. Empezamos el proceso para hacerlo en lo que quedó del círculo teatral, que es el lote vacío, porque se derrumbó a raíz del sismo del 2017. Y bueno, pues tuvimos que migrar al ámbito virtual. Y pues felizmente creo que ha sido un encuentro afortunado porque con todo y su vaivén, sus errores, ha sido constante búsqueda, constante aprendizaje, constantes preguntas. Y pues las cuatro hemos pasado por el proceso acompañado y siempre atento de las cuatro, pero ahora abrimos para que estén estos artistas que hoy nos acompañan. Mónica Ornelas, Héctor Cruz, Pancho López, muchas gracias. Para que fueran también esos ojos que nos ven y que a partir de esa mirada puedan observarnos en nuestros puntos ciegos, porque evidentemente un proceso tan cerrado en algún punto genera puntos ciegos que pues al final, como todavía estamos en proceso y esto no se acaba hasta que se acaba, pues queremos invitarlos a que nos den todas sus derivaciones sobre este proceso. Antes de eso, quisiéramos cada una de nosotras darles un poco nuestra intervención en esto, brevemente. Yo solo diré que soy actriz iluminadora, salí de las arcas de las artes visuales de la ENAP, y pues bueno, al final aquí estamos haciendo escena, sea como sea. Y pues, ¿qué otra chica quiere seguir? La bolita. Ok. Bueno, yo soy ecuatoriana, artista escénica ecuatoriana. Llevo aquí en el país aproximadamente ya casi 5 años. La invitación a White Room es otro de los deseos que uno como artista quisiera vivirlos, y es por esta apertura hacia la multidisciplina. Dialoguen interdisciplinariamente o no, pero esa variedad, esa diversidad. Siempre he tenido esas inclinaciones hacia lo performático, hacia, más bien, muy abierta a todas los caminos que sí que el arte y ahora digital también nos puede dar. White Room es una oportunidad, un momento que nunca acaba para mí, en el que liberamos muchas cosas atoradas y se liberan en un color específico, en un blanco, inspiradas en textos, inspiradas en imágenes, en pinturas. Creo que todas hemos coincidido, y eso rescato mucho del proceso ya para terminar, muchas hemos coincidido en esa liberación y la inspiración del texto en puntos muy claves que por eso nos han mantenido en este buen proceso, y coincidimos en muchos puntos creativos. Por eso es importante para nosotros escuchar desde otras voces si eso está sucediendo o no y hacia dónde vamos a seguir
combatiendo y viviendo el White Room? Yo soy, soy Andrómeda, soy actriz, egresé de la ENAD, también dirijo teatro y escribo. En la Corte de los Milagros, pues es un espacio en el que yo encuentro un opuesto a lo que generalmente trabajo, ¿no? Yo hago teatro más bien con una estructura más clásica quizá, con una apuesta más hacia la anécdota, hacia pues el desarrollo de contar historias, ¿no? Entonces yo encuentro en la Corte de los Milagros este espacio para probar un otro lugar, ¿no? Que apela a la desestructura, que apela a la provocación hacia quien nos acompaña en las experiencias que generamos. Entonces, bueno, para mí es un espacio de revolución en todos los sentidos, esta compañía. Y en este caso, este proyecto, pues también me representa o representa en general un paso más adelante de la misma compañía hacia la desestructura, ¿no? Todavía nuestros trabajos anteriores partían de una dramaturgia concreta o partían de una historia concreta que deconstruíamos, en fin, todavía estábamos ancladas a una estructura de palabra fuerte, pues, o determinante. Este proceso nos lleva un paso más adelante hacia desestructurar aún más este universo. Y entonces, bueno, eso ha sido parte del viaje, parte de la exploración. Por supuesto, el trabajo del espacio, que es algo que siempre nos ha guiado y que ahora pues nos ha invitado a explorar nuestros espacios cotidianos y pues a transformar también la experiencia. Teníamos una cosa muy del cuerpo en la escena, y ahora nos ha llevado pues a otro lugar, ¿no? El cuerpo en la virtualidad, y eso ha sido pues muy interesante para mí explorar y compartir, como también ha sido parte de nuestra apuesta como compañía, siempre compartir con nueva gente, con nuevos colaboradores, con otras disciplinas, y pues esta no es la excepción, y pues nos lanzamos a compartir con Yoatzin, con Gabriela, y ha sido muy rico. Yo soy Yoatzin Balbuena, yo soy fotógrafa y pienso que todo lo que he hecho ha partido de esa consecuencia natural de empezar a visualizar siempre la obra que hago a partir de cómo funciona la luz y la imagen. Yo me encuentro con estas creadoras haciendo multimedia escénica en proyectos interdisciplinarios. Y mi lugar cómodo de trabajo siempre han sido los medios, los aparatos, los cableados, las maneras en las que funcionan las conexiones, lo que posibilitan, también sus trabas. Y ha sido siempre para mí un lugar como de investigación que me ha interesado. Y bueno, White Room me ofreció esa posibilidad ahora en este otro entorno y para mí ha sido como seguir trabajando hacia la generación de obras abiertas que no se estabilizan nunca y que siempre están como respondiendo a las condiciones en las que de pronto se ve envuelta, ¿no? Entonces, se vuelven obras dispositivo para mí y lo que ha sido eso, como echar a andar junto con pues sí, como grupo de combatientes, porque literal ha sido como enfrentarnos a algo que nos imponía cierto nivel de amenaza en un punto, ¿no? Y entonces como ir tras él tuvo que ver con eso, con hacer ese enfrentamiento como doble, ¿no? Entre nosotras hacia el texto y luego con los medios. Entonces, bueno, esa es como mi llegada a White Room. Ahora sí, ¿quién quiere empezar con el otro combate? Que suena la campana. Con el de la palabra. Ay, debimos haber tenido efectos sonoros, Carla. O una pirinola también puede Ajá. ser, ¿no? O sea, digo ya, Sí, para Claro, el impulso aleatorio. quien quiera.
Pues, si me permiten, a mí me encantaría incorporarme al diálogo. Estoy de entrada muy contenta por estar participando con los colegas, amigas, amigos, y tratando este fenómeno que nos han ofrecido. Y me parece extraordinario cuando hablan de la desestructuración y de la inestabilidad, porque finalmente es hacer un trabajo muy ad hoc con el tiempo que estamos atravesando, ¿no? Es como comprender el fenómeno de la producción desde el espacio y el tiempo que estamos viviendo. Y me parece que eso está reflejado ahí, se me viene en el proyecto de White Room. Se me viene ahorita a la mente la primera imagen con la que nos recibían en el primer combate, y era esta irrupción del espacio en blanco sobre la pantalla en negro, que va generando una imagen rectangular. Y cómo esa imagen se va construyendo desplazándose sobre la pantalla negra, y luego cómo inmediatamente ese rectángulo que se torna ya en imagen, y eso a propósito de que mencionaban que hay una formación en las artes plásticas y tenían la evocación pues de algunas pinturas, no podía yo dejar de pensar de pronto en el constructivismo ruso y en estos blanco sobre blanco, ¿no? Y me parecía bien atractiva esa primera imagen que nos ofrecían en el primer combate de simultaneidad y de superposición que comienza a acontecer con las figuras geométricas de los cuadros y los rectángulos blancos, porque luego es lo que vemos a lo largo de los 4 combates con su cuerpo y su presencia, ¿no? Jugando con un cuerpo que se hace presente en un espacio individual, pero que luego se pone a compartirse o a combinarse en esta pantalla que es la que ahora nos está convocando para hacer trabajos colaborativos. Entonces, digamos que eso, hay algo que a mí me encantaría lanzar como provocación y como pregunta, pero quizá toca ahora que Héctor y Pancho hagan su primera intervención, pero yo la voy a dejar en el aire, ¿no? Pensando que es un trabajo, el de White Room, que está versado o está motivado en Ringside de Veronese, y estas primeras palabras que nos aproximan a la obra, en donde se nos está diciendo que hay un ansia por entrar al combate, y hay también la referencia al lugar blanco y la importancia de descansar la mirada para volver a mirar. Entonces, también desde ahí, asociando el proyecto de ustedes con esta motivación que les impulsa a hacer el proyecto, yo no podía dejar de observar cómo también este tiempo y el proyecto de ustedes nos está convocando en un momento de deslumbre, el gran cruce y el gran equívoco de la modernidad que nos ha colocado, y la necesidad entonces de apagar ese switch y de comenzar una reconstrucción, y que de pronto esa reconstrucción pues también tiene mucho de combate con nuestros propios principios, con nuestros propios idearios, con la manera en la que tenemos concebido el universo, a la misma especie humana, la manera de relacionarnos con las otras, y en fin, ¿no? Hasta aquí quisiera dejarlo para ceder la palabra a los demás colegas. Mónica, ¿podrías abrir tu micrófono? Porque no te escuchamos nada. No, No entendí la indirecta, la voy a cerrar ahora mismo. No, pues bueno, yo quisiera continuar, si me lo permiten, porque bueno, a todo esto que dice Mónica, pues hice yo también en mis anotaciones, y pues bueno, yo cuando empecé a ver estos combates, pues lo primero que me llamó la atención fue la palabra combate, ¿no? O sea, como hacer como esta idea de la pelea, de la confrontación, pues de lo lúdico que puede ser un combate, no necesariamente como pleito, sino como
pues una presentación o exhibición de poderes, por así decir, ¿no? Entonces, veo, pues bueno, que pasamos de lo físico a lo digital, que es como muy obvio, pero pues muy interesante ver cómo de repente estos escenarios pues adquieren esta retícula, ¿no? Con la que ya nos estamos acostumbrando. Que obviamente ya desde los albores del Skype, que era así como la novedad en su momento, pues ahora todas estas plataformas que pues te permiten de todo, ¿no? Compartir pantalla, silenciar a alguien, quitar, invitar o no, eh, el acceso pues está también controlado por el famoso host o anfitrión. Es como muy interesante pues todos estos nuevos lenguajes, ¿no? No podrán negar la primera vez que abrieron un Zoom o entraron a un Jitsi o a esto de StreamYard, o que compartieron, si ya compartieron algo en Facebook Live y eso, pues es como descifrar todo un lenguaje y pues es como volverse un poco locos, ¿no? Y sobre todo cuando ya dijeron por primera vez, empezamos a las 8 y son 8:05 y todavía no lo logran, es como horrible, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo a White Room, pues bueno, anoté cosas como esta confrontación que hay entre las obras, ¿no? Entre cómo de repente se convierten en híbridos, cómo es este espacio que abre un montón de posibilidades, pues aunque suene extraño, escénicas, porque finalmente estos escenarios virtuales también son escénicos, también lo son, o sea, estas pantallas pues también, ¿no? Y bueno, las posibilidades, ya lo decía, del Zoom y de los medios, de las redes, entonces es como muy interesante, ¿no? Y bueno, pues luego también todo este asunto, anoté por ahí lo que ustedes anotaron, ¿no? La estética visual, intervención virtual. O sea, son como palabras que definen y resumen de alguna manera todo esto, ¿no? También que hay la posibilidad de la improvisación, que hay también como el azar que permite el propio Internet, cómo interactúan los cuadros, porque obviamente se hacen coreografías, se hacen planes, pero se generan nuevas lecturas a partir de esta azarosa combinación de las retículas, ¿no? Hay cosas que no puede editar, pero hay otras cosas que no están editadas. Por ejemplo, algo muy simple, el orden como estamos colocados ahorita, ¿no? Sí. Seguramente se puede mover, seguramente, o tal vez yo veo de una manera cómo están los cuadros, las pantallas a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, y de repente ustedes me ven a mí en otra posición. O sea, yo no sé cómo sea la vista del hablante, la muestra de galería, todos estos lenguajes que digo, ¿no? Pero bueno, esa es como dice Mónica, mi primera participación, ¿no? Entonces, Héctor, te paso el micro, porque yo aquí con el monopolio del micro, pues no quiero que luego diga. Caray, qué amable eres. Gracias, Bueno, gracias. Yo me estaba acordando, fíjate, es que oye, ahorita como que de repente ayer que lo estaba viendo y reviendo el primero y el segundo, y que en el segundo hay una particularidad estética que me gusta mucho, que son estas cosas rojas y las líneas y el estambre y la textura y la materia, ¿no? Y luego me regresé un poquito más y me acordé que tengo una colega mía que se llama Heidi La Madrid. Yo platicaba con ella desde hace meses. Y cuando empieza la pandemia, pues yo de repente pues se me caen los proyectos de teatro, los que tenía ya iba a montar y a la mera hora. Total que bueno, pues me meto a platicar con Heidi y entonces estábamos haciendo esta disección de decir, bueno, a ver, yo me voy a ver lo que está sucediendo en Alemania, tú te vas a ver lo que está sucediendo en otro lado, vamos a ver cuál es hacia dónde, qué va a pasar con los artistas escénicos en esta situación de emergencia, ¿no? Y entonces, hacia dónde va, pero no desde esta cosa como vamos a lanzarnos así como el borra, sino más bien vamos primero a analizar qué es lo que está pasando como fenómeno. Y entonces me dijo, hay un grupo de artistas que está bien padre, que están haciendo una cosa que se llaman combates, y una cosa que se llama así White Room, y entonces, pues ahí llegué hace unos meses. Entonces, para mí, fue como dije, órale,
va, te la compro completamente. Y algo que de repente fue así como algo que fue completamente inspiración para todo lo que yo estoy haciendo y estoy transmitiendo, digamos, con otros artistas en este tipo de situaciones híbridas, es algo que me encantó fue el riesgo del tiempo real, ¿no? El riesgo del en vivo, ¿no? O sea, digo, porque para grabar cosas, creo que el cine nos ha rebasado, o rebasó desde hace como 150 años. El videoclip rebasó al cine. O sea, y entonces hay una cosa como del riesgo que ustedes tomaron en ese momento de repente decir, a ver, nuestras herramientas a nivel de códigos, de lenguajes, ¿no? Extractos de las artes visuales, de la escena, del cuerpo, del performance, todo esto, ¿cómo podemos pues no sé, era una cosa así como más bien como de abordaje pirata, ¿no? Es decir, tomar estos medios eh, aparentemente fríos, ¿no? Y entonces de repente meterse en un riesgo ahí que yo insisto que si bien hay riesgo de que todo se destruya, ¿no? También hay un riesgo hermoso del hallazgo, ¿no? Y creo que en este sentido, ¿no? Pues justo antes como de pasar como a una disección estética o simbólica, ¿no? Creo que aquí yo lo único que tengo que darles es las gracias, ¿no? O sea, porque justo si en algo o en algún punto todo este trabajo es pertinente, es aquí y es ahora, ¿no? O sea, este tipo de cosas no se pueden hacer en el teatro eh, ni siquiera institucional, ni siquiera privado, ni siquiera, porque ahí siempre están pensando en los números, siempre están pensando en no sé qué. Este tipo de cosas nada más puede surgir aquí. Y esto, en ese sentido, creo que llegó para quedarnos, en este sentido de que llegó para quedarse, ¿no? La situación, esta oportunidad de reapropiarse de este tipo de medios para crear laboratorios, para crear experimentos, para crear nuevas formas, para vincularnos, ¿no? Es el momento de la colaboración, es el momento de la multidisciplina, creo que no puede estar más definida que en este momento, ¿no? Como tú lo dices, Yotzi, ¿no? O tu origen, Leticia, de las artes visuales, o desde el cuerpo, ¿no? Que Gabriela, como tú decías, Mónica, al principio, que este primer combate con esta cosa súper plástica, llena de materia y toda esta cosa, esto, si no fuera como la estética del cochinero, ¿no? No se podría hacer en otro lugar de una manera con tanta libertad como es esta. Y creo que eso es fantástico, yo se los agradezco. Y pues nada, o sea, más bien creo que se está experimentando con un núcleo, ¿no? No haya nada escrito, es completamente, hay que encontrar como los códigos y hay muchísimas cosas que experimentar, ¿no? En ese sentido, creo que ya nada más para terminar, creo que se abre una suerte enorme de paradigmas con los cuales uno tiene que empezar a hacer ya una filigrana, ese craft de unir piezas visuales, sonoras, cuerpo, ritmo, espacio, luz, ¿no? Y entonces, ¿no? O sea, se convierte en una cosa fantástica que yo la verdad es que pues lo único que puedo decir es gracias y gracias por este tan valiente acto de generosidad de aventarse y ya, ¿no? O de inconsciencia, pero bueno. Pues sí, el infierno está adoquinado de buenas intenciones, bueno, menos Sí, mal. claro. Sí, yo lo que vislumbro es como un nuevo pliegue, ¿no? Una nueva zona donde una cosa se ilumina y otra se oscurece, siempre como en una ecuación inversa, ¿no? Como que vamos en el hallazgo y de pronto otra vez, y el espectador, ¿hay espectador aquí? ¿Hacia quién lo estamos dirigiendo? ¿No? ¿Cuál es la salida que le estamos dando? Es decir, apenas empezamos a iluminar una zona y aparece otra de oscuridad. Pero lo que me parece como muy interesante es cómo hemos incorporado la tecnología en términos de hacerla cuerpo, ¿no? Entonces, no sé si sobre ese sentido alguna tiene como un acercamiento más porque hemos estado trabajando, quizá no directamente para una pantalla, pero sí ya en una combinación muy precisa con el ojo mecánico. Entonces, no sé,
si alguna de ustedes quisiera como seguirle por ahí, si alguna de ustedes tiene esa inquietud misma, porque para mí ha sido como muy interesante eso, ¿no? Como ahora que bromeábamos y que decíamos, bueno, vamos a experimentar y vamos a ver qué pasa, verdaderamente ha sido así, ¿no? Ha sido un acercamiento en donde, como nada está escrito aún y todo está por explorarse y por investigarse, tampoco hay un canon al cual llegar, entonces eso libera mucho la creación, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Y ahí también encuentro una liga muy, muy interesante con todo lo performático, ¿no? Con este lenguaje que estaba ubicado en un lugar un poco relegado de las artes escénicas, ¿no? Y de pronto es como un lenguaje que ayuda mucho a traer la escena al entorno virtual. Para mí, yo quiero ahí seguir un poquito. Para mí es un confrontamiento muy rico, o sea, como una sensación también como de impotencia y de rebeldía, pero al mismo tiempo de disfrute. El hecho de estar frente a un lente, sea el que sea, un lente y este tipo de diálogo digital, que el cuerpo se transforma en otra cosa. O sea, hablo desde justamente la parte corporal. Escénicamente, a nivel presencial en un teatro, haciendo teatro, danza, lo que queramos, ponemos el cuerpo al 100 y si yo quiero proyectar algo, tengo que cargar el personaje y explorarlo y ensayar, y en lo que es danza hay mucha perfección. Y aquí, frente a este lente, pues hay tantas mañas, tantas cosas que uno puede hacer, y el efecto, o sea, el efecto es el mismo, o podemos llegar a eso en nada de tiempo. La fascinación, ¿no? La fascinación a través de este lente. Porque para mí es una confrontación por eso, porque a mí me gusta como vivir las cosas de esa manera, poniendo absolutamente todo, pero esto también me dice, espérate, o sea, no es tan necesario que hagas tantas cosas. Si quieres crear un efecto y darle una luz cálida, ¿por qué no pones, no sé, este tipo de filtro? Wow, no estoy hablando cosas como muy básicas, pero desde ahí nació mi confrontamiento, ¿no? Y también la cercanía y el diálogo con el lente. Yo sé que eso tiene que ver también con los planos y el cine, etcétera, etcétera, pero el hecho de la proyección, de la presencia escénica frente a este nuevo espectador, sigue siendo conflictivo para mí, pero me sigue detonando, me sigue provocando. Igual manera, yo quiero explorar una textura y resulta que presento esa textura y esa textura se ve otra cosa. O sea, digo, no, yo no quiero que se vea de ese color, yo no quiero que se vea tan ruda, quiero que... Y entonces tienes que hacer tus modificaciones para lo que quiero que vean, y entonces uno también empieza como a perturbar sus ideas originales de creación. Y entonces sigue ahí el combate, y por eso tiene mucho que ver, o sea, me encanta la palabra combate porque sigues estando en ese ir y venir, ir y venir, ir y venir. O sea, y el esfuerzo físico queda también en otro plano, ¿no? O sea, en otro plano. No tengo que estar así, no hay tanta necesidad. Entonces, a mí también me conflictúa. La verdad me conflictúa, pero al mismo tiempo les digo, es algo muy rico y que se puede jugar. Eso. Ahora es libre, ¿eh? Quien tenga algo que decir, que lo diga. A ver, yo rápidamente, porque justo eso que dices, Gabriela, me llama mucho la atención. Es que creo que hay veces que estaba trabajando con un cuate de cine, yo, entonces traen ellos como esta cosa, como el tratamiento, ¿no? Y en el tratamiento pues, son unas carpetas enormes para decirte cómo van el tipo de encuadres, los colores, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya viene un poco de cómo se cuenta, ¿no? Si algo tenemos ya como súper metidos, ¿no? A la hora de convivir con estas herramientas o con el lenguaje audiovisual, es que
sabemos leerlo desde hace mucho tiempo, desde que está en la televisión, pues ya vemos como cuándo sucede y cuándo no. Y todo se convierte en un lente de aumento, ¿no? Este lente que dices, pues es un lente de aumento donde todo cuenta, ¿no? Simbólicamente todo está contando permanentemente. Que si está blanco, que si hay un librero, que si está roto, que si hay un cuadro, ¿no? Y entonces, el ejemplo a mí, el que ahorita que tú decías es de que no es tan importante, y yo digo que sí es todo lo contrario, que todo es súper importante. Digo, una cosa es como medir la energía y otra cosa es que sí suceda adentro, ¿no? Pero, por ejemplo, hay en el tercero o cuarto combate, ¿no? Perdón, Andrómeda, pero es que hay una de las manzanas. ¿Cuál es el de las manzanas? El cuarto. Sí, lo El último. cuarto. Sí te acuerdas lo que pasó, o no sé si ya te acuerdas cuando lo viste, ¿no? Que te echaron unas manzanas en la cabeza. Y entonces se ve que hay alguien que las avienta, ¿no? Y luego tú corriges la cámara y entonces toda la mística performática que se construyó en los 10 minutos pasados se rompe. Hay una cosa de una fragilidad enorme, ¿no? Y que parte desde ahí, que si no nos lo estamos creyendo, ¿no? Todo se desmorona, ¿no? Y entonces ahí vienen otras cosas de lo que sí somos nosotros dueños, ¿no? A nivel, digo, como artistas plásticos, escénicos, no sé qué, que es como la disciplina y el rigor, ¿no? La disciplina del encuadre, la precisión del movimiento, la forma, lo que tú quieras, pero que haya ese rigor del ensayo. Y entonces, ¿cuántas veces? Bueno, igual simbólicamente era bien interesante ver lo de las manzanas caer, pero la primera te pega horrible en la frente, y luego se mueven las manos, ¿no? No sé, tal vez igual era a propósito toda esta cosa. A lo que voy es que sí hay una fragilidad de las cosas, sí hay simbólicamente lo que está, todo está contando, ¿no? Y entonces creo que ahí es, por ejemplo, por eso yo digo que ahorita todo eso se permite, porque justo estamos experimentando, viendo qué sucede, cuándo no sucede, cuándo es pertinente, cuándo simbólicamente tiene un peso, etcétera. Entonces, si algo de repente yo encuentro aquí es que pues tenemos que regresar también al ensayo y al estarnos observando y acechando, ¿no? Ese combate, como ustedes dicen, pues se convierte en una cosa personal de decir, a ver, vamos a revisarlo. Algo que tiene aquí que es bien interesante es la cosa del testigo, ¿no? O sea, el objeto que podemos nosotros tener. Si no tenemos un director, si no tenemos ese ojo externo que lo que nos está evaluando desde la historia, desde la dramaturgia, tenemos este testigo para ver qué es lo que sucedió, ¿no? Y en dónde se puede como reforzar y se puede como apoyar y apuntalar el objeto. Tal vez no es una cosa de energía, es una cosa de precisión, como tú dices, Gabriela, ¿no? Y entonces es ahí un poco la filigrana del asunto, ¿no? O desde el encuadre, tal vez, ¿no? O sea, es ahí una cosa así como de ir diciendo, bueno, creo que aquí lo que sucedió con la lámpara que traías, Leticia, estaba bien padre, pero uno antes con lo del plástico y la escalera, ¿no? Y entonces se empieza uno ahí a mezclar. No nada más del territorio del movimiento, porque si aquí hay una cosa fantástica es el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo hablando, expresándose, pasando, o sea, y entonces, bueno, vamos a pasar, es como revisar el layer que sigue, y el layer que sigue es la luz, por ejemplo, o el layer que sigue es el espacio que contiene al cuerpo y en dónde se está explorando, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas, a mí, si hay algo que me sigue fascinando de toda esta cosa, es todas las preguntas que se vienen, todas las preguntas y toda la experimentación paso a paso, ¿no? O sea, creo que ahí hay una cosa riquísima que es una beta que se tiene que explorar y que por favor no dejen de hacerlo. Creo que algo es muy importante, perdón, muy cortito lo que voy a decir, y estoy de acuerdo contigo, Héctor, que dentro de todo esto sí hay otra calidad de rigor y de disciplina. Eso es lo que he experimentado y piensa ser muy atractivo para mí, en la finura, en la fineza y en la sutileza con la que haces las cosas, ¿no? O sea, incluso de la distancia donde tengo la mano para que se vea más grande, más chiquita. O sea, ese nivel de disciplina es el que también valoro mucho en esta nueva, en este presente, en esta nueva presencia, pero también sigue siendo conflictiva. Y eso te sigue provocando, ¿no? O sea, porque finalmente es para lo que quieres que se vea y a lo mejor no es lo que uno
siente, en fin. Pero el rigor tiene que ir porque se devela absolutamente todo, hasta si estás mirando profundo o no, o sea, todo se devela, te desnuda completamente. Uh-huh. Sí, de hecho, Solo quiero hacer un pequeño apunte de que había el demonio de querer presentar celos editado, ¿no? De querer lo que sabíamos que no estaba, que justo no estaba en el lugar, en la zona en la que queríamos que estuviera, quitarlo para que lo vieran. Y fue así de, no, que vean la cosa encuerada, cómo sucede, porque en efecto, así sucedió. Nada más era. Perdón, Pancho. Sí, no, pues es que estaba yo leyendo y de hecho me estaba riendo porque en el Facebook Yamil Salomón pregunta qué pasa con los espectadores detrás del lente. Cuando empiezas a colocar elementos y cosas para esa puesta tras un lente, no se pierde el trabajo del actor per se. O sea, es justamente esta cuestión, ¿no? Que bien lo decía ahorita Héctor, que uno, todo lo que presenta ante este lente y en este nuevo escenario del que hablaba yo hace rato, pues ya hay como la posibilidad de presentar cualquier cosa, porque hay fondos virtuales, porque hay cortinas que uno puede poner como esta, hay pues un montón por así decirlo, esta palabra me parece muy interesante, que es mentiras, ¿no? Hay un montón de mentiras que se pueden presentar a partir de la pantalla, de esta virtualidad. Mentiras en buen sentido, o sea, no mentiras blancas ni no sé qué, sino como de posibilidades de representación. Entonces es como muy interesante lo que se genera, ¿no? Y bueno, yo también había notado palabras que ahorita ya las escuché todas, ya no sé si decirlo, ya no sé si vale la pena hablar de escalera, plástico, agua, manzanas, tanto que estuve anotando para que me lo ganen todo en dos. Pero bueno, también yo estaba muy feliz con lo del hilo rojo y todo, pero ya Héctor me arrebató la palabra texturas, la materia, y todo está anotado, no crean que estoy cuenteando, todo lo anoté. Y entonces pues sí se me hace como interesante que finalmente pues me atrevería a responder lo que pregunta Yamil, ¿no? ¿Qué pasa con el espectador? Porque en este caso ¿Quién es Yamil? Alguien que está platicando en Facebook. Ponle atención al Facebook, tú que eres la... No, ya lo vi. Entonces, ya lo vi. Ya hasta nos mandó saludos. Ay, sí, no. Ya lo vi. Que además creo que está hasta Panamá, pero bueno, ya, ese es otro chisme. El caso es que esa es otra cosa, que de repente no sabemos quién nos está viendo cuando presentamos algo, ¿no? Sí, hasta dónde llegan las redes, ese es otro punto, ¿no? O sea, no podemos controlar quién entra, quién no entra. Digo, en algunos foros sí se puede, porque pues hay passwords y eso, pero bueno, en general, si se hace un Facebook Live, tú no sabes quién te va a ver. Entonces es muy importante pensar en los otros, ¿no? En quién está... a quién te estás dirigiendo, ¿no? Y bueno, pues para terminar esto que quería yo decir, cómo hacen un montón de, por lo menos en el cuarto combate, hacen un montón de declaraciones. Entonces esa palabra se me hace muy interesante porque es como declaraciones como verdades, ¿no? Entonces es como muy concreto el punto, ¿no? Y hace un momento dijo integrar la tecnología para hacerla cuerpo. Entonces, muy interesante cómo de repente estas tecnologías permiten que el cuerpo se desenvuelva en nuevos pliegues, usando sus mismas palabras, para conformar una nueva escena, finalmente, ¿no? Entonces, eso es mi segunda intervención. Al rato les doy la última. Me encantaría recuperar un par de cosas de las que se han tratado por acá. Ese factor de la importancia de afinar los procesos, porque todo lo que aparece en pantalla importa y que nos coloca nuevamente en el acto disciplinario. Platicábamos también, antes de entrar por aquí a hacernos públicos, este factor de la vigilancia. Y me parece que ha cobrado una relevancia importante o nos ha evidenciado la relevancia que ya de por sí tenía desde antes, ¿no?
en nuestra sociedad. Pero me he preguntado yo, a propósito de que los vínculos se han tornado virtuales, esta cosa de observarse a una misma frente a la pantalla y caer en cuenta y tomar conciencia de los prejuicios o de los juicios que una ejerce sobre sí misma. ¿Cómo estoy siendo vista? Eso de pronto se torna muy potente, ¿no? ¿Cómo construimos o cómo ponemos en evidencia la manera en la que nos estamos manifestando o nos estamos presentando al otro? Y ahora que decía Pancho, esta cosa de no sabemos, o sea, cuando se abre una sesión como esta, como la de los 4 combates, de pronto sí puede ser muy atractivo, nos están viendo en Tombuctú, y nos está viendo quién sabe quién. Y creo que ahí hay a mí me coloca de pronto en un estadio de inquietud pulsante importante, ¿no? Por un lado, sí, o sea, finalmente una produce, genera desde el aliento de compartir, de abrir vínculos que sean del orden de lo creativo, de lo fraterno, de lo solidario, de lo etcétera, ¿no? Pero también hay todo un factor, a propósito de algo que mencionaban, de entrar y salir, creo que Joatzin, de las sombras a la luz. Y de pronto como esto también tiene o abre un territorio sombrío, pues peculiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi identidad, con mi personalidad? Al momento en que decido mostrarme ante esta pantalla, ¿de qué manera estoy procesando mi forma de verme, en el caso de nosotros ahorita, ¿no? O de todas estas plataformas virtuales, en el caso de ustedes no lo sé. A mí me gustaría mucho escucharles precisamente si tenían la posibilidad y se estuvieron vigilando en cada uno de los combates, y como bien señalaba Héctor, es valiosísimo el hecho de lanzarse en directo, en vivo, como va, asumiendo que todos los accidentes son bienvenidos y hay que lidiar y hay que trabajar con ellos. Entonces me encantaría escucharles justamente profundizando en esta cosa de ahora participar corporalmente desde una pantalla que transforma en virtualidad su presencia. Si nos pudieran platicar por ahí qué fue esa experiencia. Y además, a propósito también de ese propósito que señalaban al principio de desestructurarse. En efecto, pues tenemos una formación que es del orden de las artes visuales, de las artes escénicas, la danza, ¿no? Y eso termina por introyectar nuestras maneras de ver, de construir la imagen, de conducir nuestro cuerpo. ¿Qué pasa ahora cuando estamos enfrentando el afán de desestructurar? Que a mí me parece un asunto también muy atractivo del orden del mundo actual, a propósito de que estamos cobrando conciencia o acentuando la conciencia de que nos hemos equivocado rotundamente en la historia de la humanidad. Entonces, el llamado a la indisciplina se ha tornado o está adquiriendo un factor relevante para llevarnos a otro lugar, en el afán de colocarnos en otro lugar. Entonces, de pronto a mí me parece que White Room está provocando o procurando también ese estadio. Y hasta aquí lo dejo ahora. Ay, yo agradezco un montón tu pregunta, Moni, porque en efecto, los juicios, los prejuicios, el ideario que tienes de ti y de cómo haces las cosas y de cómo lo haces con otras personas. Entonces, pues, de principio comunicarnos, pues cambió, ¿no? De cómo le pides a la otra o cómo dialogas con el texto, cómo dialogas con el espacio. Yo, por supuesto que yo he vivido gran parte del proceso en crisis, porque para mí la importancia, o sea, mi materia de trabajo era el espacio, o es el espacio. Y de repente de lo tridimensional me tuve que subir a lo bidimensional y era como si me hubieran quitado el piso. Y además tenía que verme, porque no puedo apagarme, bueno, sí puedo apagarme, pero sí tenía que verme, ¿no? Entonces sí atravesó sobre todo
sobre todo para mí esta deconstrucción de, y lo decía mucho con Joa, que es con quien he tenido discusiones más acaloradas sobre el tema. Digo, es que yo tengo que bajarme del tren escénico para poner piso en lo visual, en las artes visuales, porque es desde donde yo puedo abordar esto que me está sucediendo. Y después, para como un poco retomar vuelo para lanzarte, ¿no? Porque de otra manera yo no podía, no me veía. Y vaya, ha sido un gran descubrimiento y un gran disfrute, pero sobre todo ha sido una crisis en mí, la verdad. No sé, las otras. Andro, ¿quieres decir algo o No, al ratito. Bueno, yo estaba pensando también en que una de las cosas que tiene admitir el accidente, la falla, el error, la posibilidad, justo que decía Héctor, de que todo se vaya a la fregada y no funcione, hace una lucha bien interesante con el ego, que creo que se junta un poquito con algo de lo que menciona Leti, en términos de que no hay manera de escapar a verse, o sea, finalmente uno está aventando un producto y lo mínimo que puede hacer es ir y ver qué aventó, ¿no? Y además ser consecuente con ello, es decir, dónde me coloco después de que ya me vi y después de lo que hice llegar. Y a mí me pasa mucho que me cuesta mucho, sufro cuando lo veo, ¿no? Pero ahora el tenerla admitido el hecho de que no había un lugar preciso de llegada porque estábamos experimentando, pues claro que me hizo valorar el error desde otro lugar. Por ejemplo, que tiene que ver con esta importancia de, otra vez, ser una especie de artífice o de mago que quiere decirle al que está viendo, te voy a sostener una ficción por un momento y ese momento va a ser sagrado para ti, para mí, porque lo estoy sosteniendo. O sea, y no solo yo, habemos un conjunto de personas, ¿no? Y acá era como, nos estamos sosteniendo primero nosotras porque tengo el mouse acá, tengo la masa aquí, y entonces, espera, es decir, había una zona que todavía el no expertise posibilita, que creo que hay que guardarlo en la memoria corporal en términos de que eso es parte de una metodología del arte vivo, ¿no? De alguna forma, como lo pienso así. Y por otro lado, también creo que, no sé, pienso mucho en las primeras sensaciones que tenía cuando veía videos o video performance de Bill Viola, que de pronto su poética visual era como muy precisa y entonces yo pensaba, claro, es que aquí no es televisión, no es cine, es otro tipo de cosa y lo está trabajando desde un lugar tan preciso, que creo que ahora coincido que es lo que viene, ¿no? O sea, viene una zona como de, sí, de ya quizá, no lo sé, tanto combate y más, eh, no sé cómo explicarlo, pero quizá como más, no me gusta la palabra domesticación ni nada, pero sí como más familiaridad con la cosa, donde no todo sea nuevamente descubrimiento, sino que ya haya como cierta cosita que se va. Por ejemplo, el tema del audio, ¿no? O el tema de la palabra, que igual y por ahí, no sé si Andrómeda se anima, pero una de las cosas importantes en este proyecto era que el texto estuviera, ¿no? Presente, no que estuviera, pues, pero que estuviera presente o introyectado o trabajado desde un lugar personal. Había una premisa ahí de hacer lo propio. Y bueno, el texto trabaja con algo que a todas nos interesa de manera particular, que es las relaciones entre las mujeres, ¿no? Cómo coexistimos nosotras y cómo nos enfrentamos nosotras a nosotras y a veces somos una compitiendo con todas, que es parte de lo que plantea el texto, ¿no? Pero a veces somos todas
o a veces somos una compitiendo con una misma. Entonces, esa posibilidad que daba el texto de trasladar la noción del combate a todo, permeándolo todo, creo que fue algo como muy valioso en este proceso. Yo quería, antes de pasar a lo de la palabra, que también tengo algo que decir ahí, es que otra de las experiencias que rescato de esta modalidad es dejar así en ese no saber qué se vio y quedarte con esa sensación. Ajá. No, o sea, esa apertura a ese error o esa incertidumbre así, según yo, o no, o sea, simplemente tomar la decisión de es lo que es o fue lo que fue y ya, así fue. Entonces, experimentar eso también desde el lente es algo que me sigue jalando mucho, que rescato mucho de nosotras, de este proceso. Porque las 4 decidimos, ¿nos lanzamos en vivo? Sí. Es lo que, sí, que salga lo que salga, sí. Y cada quien tenía ya sus pautas y todo, pero todo salía en ese momento. Entonces, sí, rescato mucho es el poder, el mantenerlo, y si esto se vuelve ya presencial, cómo lograr transportar esa viveza y ese error ya en ese momento. Eso también creo que es un reto y a lo mejor tanto rigor que empecemos, que estamos queriendo manejar y esa disciplina, no sé si después la podamos igual y perturbar. Y en cuanto a la palabra, a mí me pasó algo muy loco que no, quedamos en que queríamos escribir declaraciones. Andrómeda fue la que pidió, o Leti, no recuerdo bien, y era escribir declaraciones de mujer, lo que tú quieres declarar. Y cuando empiezas a escribir, por supuesto, te lees y leerte en estos momentos, en todo lo que has pasado, qué es lo que realmente estás declarando, o sea, qué es lo que está saliendo de ti. Y yo me leía y decía, ¡guau! Esa Gabriela, esas declaraciones de ahora, ok. O sea, también esa confrontación con la palabra y luego verlo, no después verlo y luego escucharlo, y entonces resulta que ves otra cosa y escuchas otra cosa distinta a lo que en ese momento tú te leíste. Entonces, la percepción del tiempo en el momento que lo haces y luego de cuando lo ves también es tan distinta que, bueno, que eso lo mantiene fresco. Algo que a mí me pareció muy interesante en relación al abordaje del texto y de la palabra, y que creo que es muy claro en cada uno de los combates, es pues todo el universo tan particular de cada una de nosotras, ¿no? Entonces es como muy clara la diferencia de abordaje, la diferencia de apropiación, la diferencia de propuesta, y eso es algo que ahora, pues al mirarlo de fuera y al ver pues todo, la estética, lo simbólico, el cuerpo, las texturas, en fin, ahora me parece algo como de lo más rico, que pues será un reto ahora justo como armar esa cosa híbrida, ¿no? Para que pues pueda cobrar un universo híbrido, pero al mismo tiempo un universo articulado. Porque bueno, al tener como base de inspiración Ringside, el mismo texto ofrecía un lugar poético muy abierto, ¿no? Entonces, eso fue uno de los elementos que nos llamó mucho de ese texto, ¿no? Había como un lugar de exploración muy abierto sobre la imagen, sobre el cuerpo, sobre un montón de cosas, ¿no? Y el lugar desde el que cada una lo toma, pues a mí me pareció fascinante, porque a pesar de que había, digamos, una base, por llamarlo así, o un lugar de inspiración tal cual, pues cada una lo tomó desde su propio universo. Y a mí algo que conforme fuimos trabajando y explorando, en fin, algo que me parecía importante justo era que si aparecía la palabra, esa tenía que ver más con esa apropiación o con esa cosa nuestra.
y no en relación a esta dramaturgia o a esta poética escénica, ¿no? Del autor. Y eso fue muy interesante, justo, como en este ejercicio de llamarnos a declarar cosas y poder tomar postura sobre eso. Ujú. Sí, sí. Me parece muy interesante cómo la descolocación genera lugares. La videollamada no usada para videollamada, el texto teatral no usado como texto teatral, lo performático llevado a un lugar más eh, armado, coreografiado. O sea, hay como un constante descolocar para volver como a encontrar territorios. Pues estamos ya cerrando la hora, entonces me gustaría mucho nada más que cada quien pues echara un comentario final, si es posible, para ir cerrando y despidiéndonos. Bueno, pues entonces empiezo yo, si les parece. Por favor. Abre tu Pues, micrófono, Pancho. Pero primero préndete. no, es que justamente de hecho se trata. ¿Así? ¿Así, Mónica? Ok, bueno, pues pues nada, que justamente para terminar, creo que estas posibilidades que nos ofrecen estas plataformas y estos medios con las redes sociales y todo, pues son infinitas, ¿no? Entonces yo creo que, aunque ahorita estaban comentando en el Facebook también, Laura, que en cuanto uno publica algo en Facebook ya se quedan con los derechos de autor y todo este rollo, pues finalmente pues es un juego que tenemos que jugar, ¿no? Que tenemos que hacer y generar pues nuestras imágenes y nuestros trabajos y compartirlos como que pues por decisión y convicción, ¿no? Pero bueno, pues me estaba acordando ahorita, Gabriela, esto te lo cuento a ti, que, bueno, a todas, pero en particular a ti por el hecho de Ecuador, que el primer festival que yo asistí digital fue un festival organizado por el colectivo Transhumanos en Quito. Entonces fue como muy interesante el rollo porque pasó de todo. Hubo cantidad de actividades, pues todo era virtual, todo era pues en línea y pues vi acciones, vi conversatorios, vi una mesa, bueno, vi hasta denuncias públicas, ¿no? Hubo de todo, terminó así un rollo como de denuncia y demás. Entonces, de repente, lo que puede pasar en las plataformas es como si hubiéramos estado En literal ese lugar. en vivo, ¿no? Claro. En el evento. Con la diferencia que aquí pues te puedes acercar detrás de tu pantalla, ¿no? Como protegido. Otro problema que hay es que de repente el zapping es interminable, porque ahorita hay una sobreoferta de posibilidades, o sea, está White Room, Performance Online, está luego lo que hicimos de confinamiento con Perforred, ahorita mismo está el Festival Corpórea. Bueno, o sea, hay un montón de cosas pasando y veo que ahí vienen festivales así de performance pues por todos lados, ¿no? O sea, simplemente mañana yo tengo 2 charlas, es así como una en Honduras y la otra en Chile. Entonces es como muy interesante esta versatilidad que hay ahora, ¿no? Entonces, repito, empecé mi primer festival online, fue acompañando a un artista ecuatoriano en Quito. Sí. Entonces fue como muy, muy loco. Después vi a Juan José Díaz Infante haciendo un poema con unos artistas rusos. Y luego vi y hay un montón de cosas pasando. Entonces, de repente, pues jugar con estas posibilidades online, pues son infinitas y pues yo creo que sí, como bien decían hace rato, tenemos que aprovecharlas, ¿no? Y ya. Gracias. Muchas gracias, Pancho. Gracias, Pancho. Vas, Héctor. Ándale, Héctor, ándale, Mónica. A ver, yo voy. Es que ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. O sea, la cosa está bien padre. O sea, o sea, más bien más riesgo. O sea, más lugar desconocido, más no, o sea, porque hay que también ir encontrando, también ir empujando también los límites de lo que conocemos, ¿no? O sea, pienso en la creación de un nuevo glosario, ¿no?
O sea, porque pienso en esta cosa de que no tenemos, que no existe nombre para toda esta cosa. Y bueno, pues ahí está la academia, ¿no? Ahí están los investigadores y están trabajando eso y la verdad es que está bien padre. Pero por el otro lado debe de haber una experimentación paralela completamente libre de prejuicios, ¿no? Y más bien aguerrida, guerrera, así, ¿no? Directo contra el muro y a ver lo que pasa. La cosa que dices, Pancho, para mí me parece fundamental el tema de ser consecuente con el medio, ¿no? O sea, y entonces en ese sentido, pues hay que ser como eso, ¿no? Ahorita estamos, Zapopan, Ciudad de México, no sé qué, hay que habilitar los canales que están en Ecuador, hay que habilitar los canales que están en Estados Unidos, hay que habilitar, ¿no? Y entonces hay que porque sí, como también dices, Pancho, o sea, la cantidad de oferta, esta producción, ¿no? Que también ha sido una cosa como más bien como necesaria del ser humano de buscar espacios de expresión, ¿no? Pues también hace que también se convierta todo esto en una especie como de ruido blanco en donde de repente uno tiene que salir. Sin embargo, lo que tenemos ahora es la posibilidad de crear este tipo o de tener este tipo de reuniones, ¿no? A nivel como de grupo, ¿no? Y eso está bien padre. O sea, yo no me hubiera imaginado aquí hace 4 meses o no me hubiera imaginado como hacia dónde se está generando esta nueva reunión de la que todo el mundo se anda quejando que si es reunión o que es reunión. Claro, pero por supuesto que es reunión, joder, estamos platicando, viéndonos, riendo, o sea, sintiendo, ¿no? Y luego aparte ustedes que ponen el cuerpo y se avientan, ¿no? O sea, está increíble. Entonces, sí hay que mantenerse ahí y van y tienen todo nuestro apoyo y gracias por la invitación y gracias por el diálogo. Gracias por Gracias. Sí, me encanta la idea también de sumarme para despedirnos a este esfuerzo que se está haciendo y que de pronto pues ha sido muy diverso. En lo particular, lo diré así, descaradamente, yo era alguien que me había mantenido por una situación, una experiencia un tanto desafortunada, muy distante e incluso muy prudente con el factor de las redes sociales. Una experiencia de extorsión que a mí me colocó como en el lado precisamente oscuro de esto que uno comparte, que uno publica, etcétera, ¿no? Pero el fenómeno del aislamiento me hizo regresar y estoy muy contenta con el descubrimiento y la aproximación que estoy teniendo y la oferta que se está dando con estos espacios. El mismo hecho de asistir a sus 4 combates, de estar asistiendo ahora a este diálogo, que agradezco profundamente de corazón la invitación, me parece precioso. Tener la posibilidad, es muy curioso, ¿no? Tener la posibilidad de hacernos converger en un episodio de tiempo para echar un brindis, para platicar, para dialogar, para estrechar vínculos que difícilmente en términos de la presencia física, digamos, se podrían hacer. Entonces, yo quisiera nada más recuperar cosas que para mí han sido muy valiosas del White Room, de los combates, que es el factor del delirio. En ese primer combate fue una llamada, le decía a Gabriela, ¿no? Bueno, en general todas, pues nos compartieron el delirio, pero la primera presencia con la que nos encontramos en los combates es Gabriela en esta cosa alucinatoria, enloquecida, y finalmente asistimos y acompañamos a las 4 en este episodio. Y también el asunto del naufragio, muy a propósito del mismo relato de Veronese, ¿no? Entonces, me parece que esos trabajos de experimentación que anuncian o justamente colocan estos factores de la locura, del delirio, del desquiciamiento, de la rabia, lo que sucede en el cuarto combate con las manzanas, la manera en la que se ataca, que a mí lo que me evocaba era, se está atacando el imaginario de la mujer y toda esa asociación que traemos con respecto al fruto del conocimiento, de la seducción, etcétera, ¿no? Porque también para mí todo el proyecto de los combates es un comentario
desde lo femenino y un posicionamiento, a propósito de declaraciones, un posicionamiento feminista, que para mí es un tema valiosísimo. Entonces, qué bien, celebro que se haya llegado hasta acá y mis mejores alientos para que se siga adelante con el factor de los combates, de los vínculos y del diálogo. Qué gusto. Ay, muchas gracias, Moni. Gracias, Moni. Chicas. Vas, Bueno, Andro. bueno, vas. Pues solo agradecerles, para nosotros es bien importante pues estas miradas, estas voces y que nos dan un poco pues de luz y de más preguntas, como dice Héctor, de ahora hacia dónde vamos, qué queremos hacer, hacia dónde queremos movernos, pero sin duda pues nos regresan a la esencia que fue esta búsqueda, ¿no? O que fue y que seguirá siendo, por supuesto, esta búsqueda, este posicionamiento, justo como dice Moni, porque justo eso fue parte del detonador y parte de la apuesta, ¿no? Y pues agradecerles su mirada, agradecerles sus palabras, agradecerles su ser. Pues yo también, con el agradecimiento, la palabra gracias es muy poderosa. Gracias por tomarse el tiempo de vivir y de ver y descansar la mirada para volver a ver los 4 combates, estar en el White Room. Este es igual una discusión dentro del White Room, charla, y creo que nos llevamos, y a nivel personal me llevo muchas más preguntas. Mira, estamos en el White Room. Pero muy ricas porque creo que acentúan mucho la esencia de lo que nació. Gracias por esa honestidad y gracias a la tecnología que nos permite explayarnos y expresarnos de todas las maneras posibles, ¿no? O sea, definitivamente no hay límites para poder hacer lo que uno quiere. Sí. ¿Me dejas a mí, Leti, y tú cierras? Sí, señora. Gracias, señora. Para mí ha sido como muy importante ir un poco siempre a contrapelo de la tecnología y no encandilarme mucho con ella, sino más bien siempre tratar de encontrarle el lado filoso y el lado posibilitador. Y creo que aquí hay como un magma que tiene que ver con otro tipo de zonas de confianza y de intimidad que se generan por el arrojo de quien lo hace y se siente un poco descubierto. Y también ahí para mí ha sido muy importante meter el cuerpo porque no estaba, digamos, llevaba tiempo metiendo el cuerpo a la escena, pero este es otro tipo de manera. Y me gusta mucho esa posibilidad que ahora he encontrado en los medios de poderme ver. O sea, porque sí, efectivamente se ha debilitado el ego que a veces se enceguece para tomar lugar otro tipo de fuerza más intensa que tiene que ver con la investigación compartida por un montón de personas que están conectándose, que están interesándose, que están ahí. Es decir, se siente la energía que se está moviendo dentro de este entorno. Pero hay que verlo sin encandilarse para mí, ¿no? Como en esta zona de... Entonces, bueno, pues yo muy agradecida, muchachas. Gracias, Mónica, Héctor y Pancho. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por... Yo creo que una de las razones por las que yo particularmente pensé en ustedes y se arrojaron estas posibilidades es porque son relaciones que se han construido, y lo comentaba con Héctor, que se han construido también desde esta cosa a la distancia próxima, ¿no? Son relaciones que se han ido reencontrando a partir de esto, y también le da otra textura a cómo nos hemos podido comunicar a partir de nuestras creaciones compartidas, ¿no? Desde el performance, lo multimedia, las artes visuales, las charlas, no sé qué. O sea, es como
reencontrarnos por este medio, reapropiarnos de otra forma de vivir la creación. Y vaya, pues feliz, encantada, emocionada, me encanta. Hacemos esta charla porque obviamente queremos seguir creciendo el proyecto, no sabemos hacia dónde, no sabemos cómo. El sábado presentamos una edición de los 4 combates, ahora sí, editado, integrado, revisado, que es otro proceso y es otro acercamiento, ¿no? Otra forma de decirlo. O tal vez estamos diciendo otra cosa, una vez más como desde la duda. Pero bueno, la duda está y la duda no nos calla, al contrario, la duda nos da una voz fuerte y pues gracias por acompañarnos a seguir dando voz a esto. Muchas gracias. Bienvenidos a Hawaii. Sí. Esto fue la charla en torno al cuarto blanco. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Linda noche, gracias. Adiós.